Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Es un programa producido por Cerval y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Además, por nuestro canal de YouTube, Cerval Centro de Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestro invitado de hoy es argentino. Su nombre es Ricardo Cancio y él es musicólogo, es más, es etnomusicólogo. Hoy día vive en Taiwán y enseña en distintas universidades de todo el mundo. Ricardo, bienvenido a nuestro programa. Es un gusto tenerte con nosotros. Ricardo, ¿qué es la musicología? Ese es el problema. Peor todavía, porque yo a veces me defino como etnomusicólogo. ¿Y qué es la Etnomusicólogo. etnomusicología? Todavía peor. Por Etnomusicólogo. eso cuando me preguntan, ¿y qué haces? Como digo, soy músico. Entonces, bueno, ¿qué tocas? Entonces, bueno, ¿la musicología qué es? Muy sencillo, lo más elemental. Un músico toca, compone, ¿eh? Un musicólogo escribe, investiga acerca de la música. También musicólogos son músicos, un poco músicos, algunos muy poco músicos, que yo creo que es importante ser músico, tener la experiencia de la música y todas la visión que nos da la experiencia. Perfecto. Entonces, ¿qué hace la musicología? Que tiene muchas ramas. La musicología comenzó como musicología histórica, la historia Ya, de la música. la historia de la Entonces, música. bueno, entre nosotros, bueno, se remonta al siglo VIII, los primeros documentos, etc. Entonces estudian todos esos documentos, cómo se entendía la música en ese momento, cuándo se inventaron, y hubo una convención sobre los nombres de las notas, llamadas do, re, mi, fa, sol, Ah, ¿sí? Sistemas de notación, cómo se escribía en otra época, perfecto. y así sigue. Ahora, también ha habido desde muy temprano, pero no la obra de musicólogos, sino de, por ejemplo, orientalistas, gente que ha escrito, perdón, sobre la música de otras culturas y que tienen una literatura sobre la música. Por ejemplo, hay una literatura muy sólida y bastante antigua sobre la música árabe, Ah, que ha sido trabajada bueno, por musicólogos orientalistas en general. perfecto. Entonces, estamos viendo la musicología es una cosa que nació en Occidente, pero por ejemplo, los árabes tenían su propia musicología o su propia reflexión sobre la música y sus libros que han escrito. Entonces, un musicólogo occidental aprende árabe, va a leer todo eso, hace trabajo de campo, compara los libros antiguos y las teorías antiguas con la música como se hace hoy, y Ajá. así sigue. Lo mismo pasa con la música india. En la música india tenemos Perfecto. una tradición mucho más antigua. Ay, me imagino. Ricardo, Y entonces, y hay libros, textos muy antiguos, y elaborando la teoría, de la misma manera que nosotros la teoría de la música que nos enseñan hoy en los conservatorios y en las universidades. Es el genial. resultado de una evolución. Ha habido contribuciones Me por imagino. músicos y musicólogos. Me imagino. Rameau escribió en el 1700 y pico, escribió un tratado, pero después ha habido grandes musicólogos alemanes que son verdaderamente los que crearon todo eso. Ricardo, ¿y tú cómo entraste en el mundo de la musicología? ¿Cuándo te toma? ¿Cuándo empieza esta pasión tuya por ella? Bueno, Así en tu historia, a así en ver, tu historia. mi historia. Y la historia de cada uno es una cosa muy personal, claro, se puede describir los hechos, pero no se puede describir los sentimientos, lo que uno sentía.
yo siempre estuve muy fascinado por otras cosas, digamos así, otras cosas, Otras de lo que cosas. yo veía, de lo que yo veía alrededor mío. ¿Ya? Esto era en Entonces, Argentina. sí, por supuesto, y yo Eran, ni siquiera porque eres soy porteño, yo argentino. soy un muchachico del interior, de Ya, la provincia de Santa Fe. Y siempre estuve interesado por eso, y desde chico, bueno, mi madre a los 10 años me mandó a la profesora del barrio a aprender el piano, ya. como tantas madres ahí. Ajá. Pero entonces yo, como buen hijo, iba y ahí y me aburría. Pero después, como a los 15 años, encontré con otros amigos y empezamos a tocar música popular. Y Ajá. entonces yo empecé a tocar también todo eso de una manera diferente y empírica. Entonces tenía Perfecto. un amigo, ¿y qué, cómo tocas? Y mira, yo en la mano derecha toco la melodía tan, 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 y la mano izquierda hago así. Ah, bueno, ¿y cómo? Así empezó. Bueno, entonces después, cuando tenía cuántos, 19 años, más o menos, entré en el Conservatorio de Música Ah, en mi ciudad, en Rosario de Santa Fe. Pero antes yo siempre me gustaban las matemáticas y las ciencias y comencé a hacer ingeniería, perfecto. que nunca terminé porque hasta el tercer año las facultades quedaban, cuando yo iba a la facultad de ingeniería, después me iba a la de música. Finalmente me quedé en la de música. Bueno, y seguí tocando. Y como me interesaba la tecnología y todas esas cosas, con unos amigos fundamos un estudio de grabación en esta ciudad de Genial. provincia y empezamos a tocar música, componer cosas para la televisión, jingles para la televisión y todas esas cosas. ¡Qué potente! Y yo, que tendría allí 20 y pico de años, también yo dirigía un coro con Ya. otros amigos porque cantaba muchas actividades. Y una vez en donde se afichan en el boletín donde se Sí, ponen sí. noticias, perdón, estas cosas nunca las hablo en castellano, me salen mejor en otros idiomas. Entonces vi una cosa, becas para la India, arte, música, musicología. Entonces, siempre yo me había interesado, era la época también en los años, al final de los años 60, Ya. donde apareció Ravi Shankar, ¿sabe? Este famoso músico indio que toca la citar, que también tocó con los Beatles y toda esa música Sí. popular que había eso. Entonces todo eso estaba en el aire y cuando uno es joven entiende otras cosas. Además yo entré a estudiar composición en la escuela de Ah, música y porque no era un buen intérprete, digamos, más bien ok. un intérprete vago, pero me gustaba la composición porque era más fácil para mí improvisar que pasarme estudiando notas. Pero por supuesto, pero había toda esa evolución. Y bueno, y me presenté para eso Ya. y, y me la dieron Ah, y me gané la beca. qué Era potente. por, era por 2 años, pero yo tenía que pagar el billete y qué sé yo. Entonces digo, bueno, ya tenía que, ¿cuánto? 26 años, una cosa así. Ya no era tan chico. Ajá. Y, y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en este país? ¿Hasta dónde puedo ir? Pero además eso yo no pensaba, eso lo pensé mucho más tarde. Me Mucho. interesaba así la aventura, la cosa loca. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo Y lo voy a bueno, y hacer? fui y llegué allá y pisé el suelo de Bombay el día de mi 27º cumpleaños. Oh, Entonces llegué a India sin saber nada, chapurreando en inglés. ay. Bueno, y entonces de repente me encontré ahí en el medio de eso, viviendo como un indio, sentándose en el suelo, comiendo con las manos, una beca que era muy poquitito, yo me acuerdo que eran $40 por mes, Oh, pero en esa época y en India se perfecto. podía vivir, Ajá. y, y así
fui estudiando, me compré una citar y practicaba y todo eso, y tratando de entender, leía muchísimo. Ajá, Me puse a aprender hindi porque, para comunicarse. claro. Luego, en la primera parte, fui a una ciudad que se llama Baroda. No sabía dónde ir, pero alguien me recomendó de la embajada dónde podía ir. Pero él era Gujarate de ese estado. Ah, vaya a ese estado. Porque la Ok. India es muy complicada. Usted sabe que cada estado tiene una lengua diferente Oh, con una escritura diferente. Entonces, tremendo. bueno, hay cuántas, como 16 lenguas oficiales, creo. ¡Ah! Cada una con su escritura. Si usted ve una rupia, tiene esta sí, como 20 escrituras, y aún lenguas que no son oficiales, que son muy habladas. Entonces, cada estado tiene sus lenguas oficiales, y está el inglés también, por la herencia británica y por las razones de comunicación. Seguro. Porque las lenguas del norte son lenguas que pertenecen a la familia de lenguas que se llama indoeuropeas, que son descendientes del sánscrito. Perfecto. Pero las del sur es otra gente y otras lenguas, son las lenguas dravídicas, otra familia Otra familia de, de idiomas. Entonces lenguaje. es complicado. Y luego me mudé y pedí ser transferido a Benares, una ciudad muy... Benares, Varanasi, le dicen ahora. Ahora han sanskritizado todas las palabras. Ok. Una Y esto ciudad en el curso, muy, muy tradicional. y esto era en el curso de los 2 años. En el primer año lo hice en Gujarat y el segundo en Benares. Benares era muy interesante porque era un lugar donde había mucho movimiento. También en esa época había mucha gente que viajaba, iban, iban a India y a Nepal buscando cosas espirituales, qué sé yo, antes de que se hablara de la New Age y todas esas cosas. Entonces había gente siempre de pasaje, había investigadores y una escena así muy interesante. Y llegué Ajá. así hasta que se me acabó la beca y conseguí alargarla un año más. Y bueno, en esa época, por supuesto, solo había cartas. Teléfono en India raramente se hablaba de una ciudad a otra, pero no, la Nada. gente no tenía teléfono. Entonces, si uno escribía para Argentina, entonces una carta llegaba 15 días y esperando otro un mes Oh, para encontrar la vuelta. ¿qué decía tu familia? Nada, bueno, nada. Sí, yo estaba en contacto, escribía todas las semanas, o sea, que había esas cartas así. No sé dónde estarán, debe estar en algún lado, pero es interesante. Y a mis amigos. Bueno, no respetaron siempre lo mío y mi madre dice, si quieres hacer haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y como a mi hermana también, ella quería irse para aquí, para allá, buscando su vida, pero nunca nos pusieron problemas de aquí. Lo único mía, no tenemos dinero, dice, pero bueno. Bueno, entonces yo dije, mira, Dios, te guardo $400, que todo lo que había ahorrado en esa época. Y si a lo mejor lo necesito, bueno, me los manda, dije a mi madre. Y así fue, y luego, el problema es que, por ejemplo, en esa época tampoco no había avión, entonces yo fui hasta Europa en barco, se En tomaba el barco. barco. Oh, Pero y después mi padre me dijo, bueno, te vamos a pagar el avión desde Europa hasta Bombay. Y ahí fue una cosa. La primera vez que yo me subí a un avión. claro. Y cosas así. Tiene que uno pensar, esto es en el año 68. Así es. ¿Eh? Bueno, Totalmente. se le dice ya mi edad. ¿Eh? Bueno, y entonces viajaba mucho también, viajaba mucho, conocía mucha gente, los veranos son insoportables, entonces ya el mes de mayo, uno tenía los exámenes en el mes de mayo y estaba esperando con 42 grados poder terminar, irse a las montañas para que estaba más fresco y volver en septiembre cuando ya estaba toda la cosa mucho mejor. Bueno, durante esa época me familiaricé con la música india,
aprendí el hindi porque era la lengua que se utilizaba. Ajá. Y mucha gente, sí, la gente más educada y todo hablaba inglés, pero si no, todos los días. Y los músicos tampoco hablaban mucho de todo eso. ¿Y cómo te vivías esta dificultad de comunicación, Ricardo? ¿Cómo? No, emprendí enseguida. Ah, Porque no, es una cosa así como, deslotatismo, vamos y hablamos con todos, ¿no es cierto? Entonces uno sí que tal y como no, y si no se arregla. No, pero enseguida uno aprende a comunicarse. perfecto. Y bueno, y además la primera cosa que hice para mí siempre cuando voy a un país nuevo, lo que sea, lo primero que hago es aprenderme la lengua, porque es Perfecto. fundamental. Claro, lo básico para poder comunicarse. Bueno, y ahí empezó la musicología. Entonces en India, entonces empecé a leer mucho y enterarme de todas esas cosas y toda esa herencia literaria. Ajá. Y cuando uno habla con músicos, ellos siempre citan a los clásicos y todas esas cosas. Ajá. Además estaban los libros, todavía los tengo aquí en hindi, donde estaban las ragas. No sé si sabe lo que son los ragas, todo eso. Son cosas Cuéntale, cuéntale a las personas que nos van a escuchar qué son las ragas. Me costó a mí un tiempo entenderlo, tratando de tocar. Bueno, es música modal, digamos. Sabe la diferencia entre música modal y música tonal. Bueno, vamos a hacerlo en criollo, ¿no es cierto? En la guitarra tomamos 3 acordes, do, fa, sol, así. Esos Ajá. son acordes, los tonos. Esa es música Perfecto. tonal que tiene lo que se llaman funciones tonales. La tónica. Ahora cambia la dominante, dale, sí. Y ahora al otro, a fa, o lo que sea. Entonces, eso es la música tonal. La música modal es eso, un modo. Que nosotros no nos enseñan eso en la teoría. Dice, sí, hay los modos, modo mayor y modo menor. Entonces, modo mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Modo menor, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces la tercera es menor y la cuarta y la quinta justa y la sexta menor, esas cosas así que un músico va a entender. Ok. Pero, digamos, para el que no entiende, música con un solo acorde. Ya. Entonces, un solo acorde y entonces ahí cambias. Perfecto. Esa es la cuestión. Entonces, en efecto, la música india tiene lo que se llama un bordón, que no son como las bordonas de la cuarta, sino una nota fija, que sería el Ajá. do. Y eso es, todas las notas que tenemos, bueno, yo voy a cantar en un cierto raga, y ese cierto raga tendrá una combinación de notas. Bueno, la escala de ese raga tiene la tercera menor, no tiene cuarta, pero y la sexta menor y la séptima mayor. Entonces se usan esas notas. Cuando estás subiendo para arriba, hay una cierta frase que tenés que para volver. Para abajo se puede siempre descender. Y hay escalas de 5 notas, de 6 notas, de 7, con muchas combinaciones. Entonces, cada modo Ajá. evoca un sentimiento particular. Ay, qué lindo. Y ahí entra toda la teoría estética, de la que no vamos a entrar, porque eso serían varias entrevistas de 1 hora. Toda la estética y cómo. Entonces hay sentimiento, por ejemplo, el sentimiento heroico, el sentimiento amoroso, un Sí. sentimiento de cólera, de ira, sentimiento de sorpresa, de maravilla. Ajá. Así. Más Entonces, asombro. entonces, bueno, los músicos clásicos han codificado todo eso. También ese sistema se llaman razas, de gustos o sentimientos, a lo que hay 9 formalizados. Entonces te van a decir, esta raga tiene que evocar tal y tal sentimiento. Ay, qué bonito. Y después se dice, está la otra cosa también, que es muy ligado no solamente a un sentimiento como lo hablamos nosotros, sino a uno cómo se siente, por ejemplo. Ustedes a las 5 de la mañana se sienten muy diferentes que yo a las 6 de la tarde, Sin duda. después de haber pasado todo eso. Al mediodía es otro sentimiento, a medianoche es Ah, otro sentimiento, pero cuando pasan las 3 de la mañana y ya como que
es otro, es otro como sentimiento. Está con los ritmos los ritmos. más biológicos así. Sí. Entonces, hay ragas que son para ser ejecutadas en la mañana, en la Oh, tarde, en la noche. genial. Después hay ragas que no tienen hora, pero que deben ser ejecutadas o que son ejecutadas en la estación de las lluvias, porque Ah, también hay que ver cómo es el clima. perfecto. Todos los días son iguales, no llueve nada. Entonces, generalmente como hace mucho calor, cuando uno puede, duerme afuera, en el techo, ¿ya? Ajá, En un catre abierto, con una red para los mosquitos. ya. Entonces, uno ve las estrellas, cada noche uno ve la luna cambiando. Y uno Oh, ve cuando cambia la luna, cambia algo en nosotros. ¿Eh? perfecto, sí. Entonces, uno está mucho más en contacto con sí mismo. Consigo Vivimos mismo. diferentes. Además, uno se tiene que sentar en el suelo porque no hay donde sentarse. Sí, por supuesto, ahora sí todo, pero tradicionalmente uno se sienta en el suelo. Cuando, cuando le invitan a alguna calle, se siéntese y no siéntese en el suelo. Sí. Sí, habrá una pequeña alfombrita o un banquito de esta altura Chiquito. para sentarse. Bueno, esto todo es anecdótico. Qué lindo. El problema es de lo que yo estaba hablando. Sí, que entonces, por ejemplo, cuando vienen las lluvias, llueve mucho todos los días. Entonces cambia también el sentimiento Claro. que las estaciones evocan. Ay, sí. Entonces, tradicionalmente había tres estaciones bien marcadas: un verano, un invierno y la estación de las lluvias, Ah, ¿ya? vale. Que también coincide con el ciclo de la agricultura y otra cosa. Entonces se vive de una manera mucho más ligada a, A la a los naturaleza. ritmos, a los ritmos, Claro. a la naturaleza, al ciclo económico, Ajá. a todo eso. Pero todo eso, bueno, uno se adapta. Cuando uno es joven, uno se adapta rápidamente, sobre Bueno, todo cuando uno tiene que sobrevivir, ¿eh? así. Y ¿Cómo con lo poco hiciste? dinero, entendí, con poco dinero es así. Bueno, la cuestión que ahí me viene la cuestión de la musicología. Empecé a estudiar y me puse también a estudiar un poco de sánscrito y otras cosas, pero no lo manejo bien, es muy complicado. Pero el hindi lo hablo bastante bien. Todavía cuando me encuentro con alguno me sale, me sale. Y cuando veo las películas ahí en internet, ahora se pueden ver, Ajá. yo me sorprendo con cuánto entiendo, además de no haberlo practicado por ya muchos años. Pero como lo estudié bien, lo escribo y todo y lo puedo leer, no hay problema. Ok. Pero es la fuerza de las circunstancias. Entonces, luego, bueno, uno está tan lejos y sin dinero y ¿qué vamos a hacer? ¿Me voy a volver a dónde? En esa época, ya eran los años 70 y estaban todas estas cosas muy feas en Argentina, la gente comenzaba a desaparecer. Mi Sí. madre me decía, no vuelvas porque hay problemas, qué sé yo, para que una madre Ah, latina diga eso. sí. Bueno, además no podía, aunque quisiera, porque estaba en las antípodas. Ay, Y no, pero no extrañaba, sí, uno siempre piensa, porque siempre sigo pensando todavía en mi país y yo me siento argentino a pesar de todo eso. A pesar de sí. cuando voy a Argentina, ellos se sienten menos argentinos que yo. Claro. Muchos de mis amigos. Claro, porque uno no lo tiene, entonces lo añora y después tiende Bueno, sí, a ver las cosas con otra luz, sí. con otra perspectiva. Ajá. Bueno, en ese interín, en todos los veranos que yo iba al Himalaya, yo había conocido a través de una gente que vivía cerca de ellos, etcétera, a alguien que ha escrito muchos libros, se llamaba Lama Anagarika Govinda, que ha Ok. escrito, no sé si os he oído hablar, esto en los años 70 había escrito muchos Sí. libros. Este señor era un alemán que había vivido mucho, casada con una india de origen parsi. Ahora,
hay que explicarle el sistema de castas, el lenguaje. Los parsis hay mucho en Bombay. Los parsis son los antiguos zoroastrianos que emigraron de Persia y hay muchos en Bombay todavía. Okay. Se puede hablar una hora de cada una de las cosas. Bueno, yo había conocido cuando estaba en Baroda una mujer que también era una austríaca casada con un médico indio, y este era el médico del Maharaja, del Marajá, como decimos nosotros, del Sí. Marajá de Baroda. Y de repente, de ser un chico así en Rosario, empecé a ver toda esa gente Oh, por impresionante. ahí. Muy bien. Y entonces el día, bueno, tenemos una casa allá, sí, yo conozco a Govinda. ¿Y yo qué había hecho? Yo había escuchado también, me acuerdo, que había escuchado un disco de la música tibetana. Ay, Era esas cosas raras, con ajá, trompetas, ajá. tambores. ¿Qué es esto? Y entonces siempre, como músico, siempre me interesa a ver cómo se hace. Cuando ¿Cómo escucho se la hace? música, a ver Sí. cómo, en qué tono está, qué acordes ponen, si aquí, qué ritmo y cómo. Entonces, esas cosas que naturalmente uno pregunta con el músico. Después, yo estaba estudiando la música india. Digo, bueno, empezó el sistema de ragas. Entonces aquí todo lo que me enseñaron a mí de la música, porque uno cree que la música la enseñaron. No hay música, hay músicas, Hay digamos, música. producción musical de diferentes culturas, que toma forma diferente, que tienen una manera de ser concebidas diferentemente. Ajá. ¿Eh? Porque que yo aprenda música occidental no me aprende nada de la música india. Sí, uno tiene el oído y sabe lo que es un ritmo y puede distinguir una nota sobre la otra, ¿eh? Pero no me enseña la música Seguro. india. Y que la música india tampoco me enseña la música árabe. Ah, Y la música, pero sí hay más, porque a través de la música árabe y la música persa, hay todo una conexión, música árabe, persia y turca por ahí. hay una Entonces hay. pauta que conecta por ahí. Sí, bueno, por cuestiones históricas y culturales, Ajá. pero también como mucho de la música india del norte Sí. comenzó en las cortes de los Marajá o Maharaja Ok. del norte de la India, que tenían músicos en la corte, y entonces traían músicos persas y los músicos indios, y ahí en esa mezcla comenzó. Es todo un mundo muy interesante de toda esa música. Sí, muy Entonces bueno. cada vez hay más y más y esto se conecta. Entonces todo un mundo acá que quiero saber. Quiero Entonces saber. eso que yo había aprendido en mi ciudad sobre el río Paraná no era suficiente. Ay, Entonces ahí fue cuando me interesé a la musicología, pero no paró ahí. no paró ahí. No paró ahí, porque después se me acabó la beca, entonces empecé a viajar. En aquella ocasión, cuando yo conocí a este famoso lama Anagarika Govinda, seguro que encuentra sus libros, están traducidos en castellano. Ok. Este, y él me dijo, usted tiene que ir Yo había escuchado la música tibetana, y él se hizo monje tibetano, un monje Ah, laico tibetano, no célibe, y entonces tiene que ir a Dharamsala, que es un lugar en el norte de la India donde vivía el Dalai Lama y todavía ya. vive. Y hay una comunidad tibetana muy, muy grande. Tiene que ir allá y preguntar. Cuando yo fui allá era una cosita que había un hotel solo con 3 piezas y 2 camas y todavía había lugar. Arriba en una estaba lo que se llamaba Upper Dharamsala o en Dharamsala, una pequeña aldea en la cual vivía el Dalai Lama. Entonces fui allá, por supuesto no lo vi al Dalai Lama porque no tenía nada que decirle ni podía ver, pero fui a ver que. Y allí había un instituto donde era la comunidad de refugiados cuando los chinos invadieron Tibet en el
59. Ok. Entonces, el Dalai Lama y como 100.000 y pico de tibetanos se fueron a India y tomaron refugio en India y trataron de reconstituir lo que quedaba de la cultura tradicional. Vale. Después, en esa época, cuando fui allá, era la época de la gran destrucción con los ¿cómo se llaman? Los guardias rojos, ¿cómo se llaman? ¿No? The Red Guards. Y, ¿cómo fue? Estoy tratando de recordar. Me sale como va saliendo, como me vienen los recuerdos. Es muy importante. Entonces fui a visitar todo ese lugar, esa escuela muy simple. Y conocí a alguien que era el director en ese momento, entonces hablé con él y me dice, sí, yo estoy interesado en la música. Y yo, bueno, y apareció 2 días después, me trajo un libro escrito en tibetano. Mire, este es un libro que es el libro clásico de teoría de la música tibetana. Yeah. Por un famoso erudito tibetano del siglo XII que se llamaba Sakya Pandita. Okay. Bueno, no, son cosas muy, a menos que uno esté en esa cosa de Oriente y de la cultura. Seguro. Bueno, el libro era del siglo X y qué sé yo. Entonces, esas cosas locas que le pasa a uno, Ajá. y digo, y yo lo llamo la casualidad, pero la casualidad uno no está seguro de que exista siempre. ¿Por qué ese señor me trajo ese libro y me lo regaló? ¡Oh! ¿Eh? Lindo. Y entonces dije, bueno, me voy a poner a ver qué dice, Ajá. porque no había traducciones ni nada. Y entonces cuando se me acabó la beca, yo seguía tocando la música, Sí. pero Argentina no podía mover, tenía que vivir de algo. Entonces me fui a un lugar donde había una escuela para los chicos tibetanos, es en Masuri, es un lugar donde las clases altas de la India, Ya. en la montaña, hay muchas escuelas y mandan a sus hijos allá. Okay. También escuelas internacionales. Pero también ahí había una escuela para tibetanos. Y había muchos tibetanos. Entonces, me conseguí a alguien que me enseñara el tibetano y que me ayudara a leer con ese libro. Que me ayudara a leer y a ver qué dice acá y todo. Entonces aprendí lo que podía, trataba de seguir lo que seguía y de paso me fui a ofrecer a enseñar música en las escuelas para los Ay, chicos. qué bonito. Entonces, sí, esas cosas, fui y me hice popular porque entonces agarraba a los chicos y cantaba. Entonces, músicas que ellos cantaban ahí y digo, bueno, vos haces con el tambor, tum, tum, vos con el tambor, un cha. Y había una chiquita que tocaba ¿Como la flauta? pero esta flauta con un tecladito aquí. Ah. La armónica, ¿cómo se llama? La ignoro Me va a completamente. venir, bueno, no importa, no es una armónica de esta, sino así se sopla. Okay. Y ella, muy talentosa, chica, tendría 10 años, 11, y yo le enseñaba la musiquita, yo tocaba el piano, acompañaba, y a uno le hacía con el triángulo así, al otro con el ta, y los dirigía, y todos cantaban. Entonces venía la fiesta del fin de año y todos los padres ahí contentos, qué bien, qué bien. Entonces me llamaban de la otra escuela, entonces me iban aquí y a la otra escuela. Qué lindo. Y así, podría haber estado y me pagaban dinerito, después me fui a otro lugar y me dan alojamiento, me dieron un cuarto y había comida allí. Perfecto. Y podría haber estado el resto de mi vida. Pero seguía haciendo cosas locas y ahora sí pienso. Pero bueno, y a veces uno, no sé, uno está ahí en su pueblo, en el medio en Sudamérica, pensamos que el mundo, qué sé yo, cómo voy a sobrevivir. Y uno sobrevive, y a veces bien.
Y, ¿y cómo fue? Y bueno, y así seguí como casi 5 años. Entonces, ya había comenzado a traducir eso bastante, ese libro, y a conocer cómo eran las cosas. Y digo, bueno, yo tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? Si quiero conseguir algo, tengo que tener algún ¿cómo se dice? Un diploma de algo. Yo había en la universidad, había hecho el diploma de música, había hecho otro diploma corto para entender la sociedad, de religiones y filosofías de la India, para entender todo eso, porque uno sale a la calle y está el sistema de castas, lo que la gente habla, ¿de qué me están hablando? De los dioses, de eso, y las castas y las religiones y todo eso, ¿cómo es? Y uno va a la calle, entonces ellos salen a la calle de la misma manera que nosotros, alguien de nuestra cultura, la conocemos, y cuando hablamos 2 palabras ya sabemos cómo habla, cómo viste, cómo se comporta, lo ubicamos. Pero yo allá no ubicaba a nadie. A nadie. Para mí, si era intocable o brahman, para mí Era era lo lo mismo. mismo. Pero además hay muchos tabús, por ejemplo, el tabú de la mano derecha, ¿eh? O tabú de la mano izquierda, mejor dicho, porque se come con las manos, entonces se come con la mano derecha. Y la izquierda se utiliza para otras cosas, incluso para lavarse y todas esas cosas, ¿eh? Cuando uno va al baño. Y entonces todo se toca con la mano derecha. Y la mano derecha es importante. Pero tan importante que yo iba a ver un pandit es este señor que me enseñaba el hindi, que me daba lecciones de hindi, y que era muy tradicional, pero que él hablaba inglés bien y todo. Y un Ajá. sanskritista también era él. Y siempre tenía gente que él conocía allí, brahmanes y estos muy tradicionalistas. Y yo creo que tenía una bicicleta y iba todos los días a la universidad en la bicicleta. Allá se maneja por la izquierda. Entonces yo pasaba todos los días y pasaba enfrente de la casa de él. Un día pasaba enfrente de la casa de él y estaba sentado en el porche con un amigo tradicional. Entonces yo voy así en la bicicleta y saludo. Y no me daba cuenta porque con la bicicleta tenía así con la derecha y saludé con la izquierda. De hecho, yo vi que de repente el que estaba al lado se levantó y empezó a gritar así. Y yo no me di cuenta, pasé muy rápido. Y después vengo a la próxima dirección. ¿Qué pasó con ese señor? Dice, no, porque usted me saludó con la mano izquierda. Oh, ¿Cómo me va a saludar con la mano izquierda? Y bueno, cosas así que uno hace. Además está la cosa de los zapatos. Uno no usa los zapatos, no entra con los zapatos en la casa. Los deja en la puerta. Y después me acostumbré ahora y ahora es lo mismo en Oriente en general. Y yo veo que muy, muy higiénico. Y ahora no puedo entrar con zapatos dentro de la casa. Aún hoy día. aún hoy día. Acá se hace y todo el mundo deja los zapatos en la calle. Okay. Y cuando veo entre nosotros que van con los zapatos en la cama y sin sacar estos zapatos, le ponen los zapatos en la cama. Y digo, qué salvaje que es esta gente. Ahora entiendo por qué no consideran salvajes. ¿Dónde estaba? Este relato es muy desilvanado porque estoy así, son No, imágenes que tranquilo, vienen que se las de eso cuento. se trata, Ricardo. Bueno, entonces había leído mucho, entonces comencé a leer mucho porque había estudiado el tibetano. Me fui a vivir unos meses ahí en Dharamsala, tomando unas clases de tibetano ahí también. Y leyendo todo. Para esa época ya hablaba el inglés y porque todo se pasaba en inglés muy bien y tenía que escribir los exámenes, como no los podía escribir en hindi, los escribía en inglés. Entonces ya lo creía yo que hablaba bien. Hasta el día que llegué a Inglaterra y que no entendía. Era otro idioma. Y es lo que se llama Indian English, que es con una entonación diferente y hasta una gramática diferente. Es muy interesante la cuestión de idiomas. Ahí cuando me comencé a interesar en la lingüística, cómo son los lenguajes y cómo funcionan, porque además
En India es un problema. Uno se toma un tren, a la noche aparece en otro día y ya está el nombre de la estación en otra escritura. Otra escritura. Entonces, ¿esto qué es? Esto es bengali. Bueno, por ejemplo, las escrituras del norte más o menos se parecen. Por el que se llama Devanagari, que hay 2 o 3 idiomas que se hablan es la misma escritura, el sánscrito, pero el bengali más o menos se parece, y el gujarati también se parece, y el punjabi también se parece. Ay. Entonces, en vez de ser así la M, es así, pero se parece a una M. Bueno, como hay perros diferentes, pero, bueno, son perros, ¿eh? Tendrán un chihuahua y un mastín, pero bueno, uno reconoce como es un perro. Claro, que conoce la clase. En ese sentido. Bueno, y entonces en esa época, al final, conocí una chica que después fue mi mujer. Ok. Y que me ayudó a ir a Inglaterra, porque yo quería ir a Inglaterra para poder hacer un doctorado. Y entonces fui a la, que se llama School of Oriental and African Studies, la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, donde había un señor del que yo había leído los libros, que fue un gran que fue el pionero de los estudios tibetanos en Inglaterra. Perfecto. Fue el primer profesor de tibetano. Entonces, fui allá, esas cosas de la vida. A veces uno no elige, pero hay posibilidades, uno la elige y después de aquí el camino se hace más fácil y uno sigue por allí. Entonces, fui allá y yo me presenté. Bueno, mire, esto es lo que yo quisiera hacer, esto es lo que yo he hecho y qué sé yo. Este señor es muy interesante también, ha fallecido hace unos años, y me dice, bueno, sería bien que tengamos algo que se ocupe de esas cuestiones musicales en la cosa. Y él me aceptó. Entonces, en esa época había una cuestión rara, porque había académica, ¿sabe? La estructura de los departamentos universitarios. Entonces, el tibetano estaba en 2 departamentos, el departamento que se llamaba Extremo Oriente y el departamento de India, que en Inglaterra es muy importante porque la India fue la perla del imperio, como decían. Entonces, muchos, que era un departamento muy grande, este señor estaba en los 2 departamentos. Entonces yo me presenté en el departamento de la India, qué sé yo, pero como yo no se necesitan recomendaciones y todo. ¿Yo qué recomendaciones? Ninguna. Tenía unos papeles que yo había estudiado música en la Universidad de Rosario y qué sé yo. ¿Quién la conoce? Y después unos diplomas de filosofía india, qué sé yo, también de la universidad que nadie conoce. No eran cosas para una universidad top en el mundo como es esa. Pero este señor me dio una mano y dice, no te preocupes, te voy a hacer entrar en el departamento del Far East, ¿ya? Del Extremo Oriente. Y bueno, y después la universidad no es como entre nosotros, que es gratis, sino que hay que pagar. Hay lo que se llaman no sé cómo se dice en castellano, porque nosotros no pagamos, porque los aranceles, los aranceles de enseñanza, que no son nada. Entonces él me dice, bueno, preséntate aquí a una beca y yo te voy a recomendar. Y me presenté con eso y me dio una mano bárbara. Yo soy lo que soy yo hoy gracias a él, y siempre te lo decía. Entonces, pero después, a veces simplemente un empujoncito inicial nos lleva muy lejos, porque uno sigue haciendo todo el recorrido. Y bueno, y así ahí estuve con esa beca para 3 años, que era muy decente, muy bien paga, y encima uno no tenía que pagar los aranceles de enseñanza. Y yo finalmente obtuve mi doctorado, que fue una traducción de ese libro.
Ay, Y una evaluación de ese libro, de una traducción y una evaluación, y comparar de dónde viene y cómo se... Yo traté de relacionarlo con las prácticas de hoy día, pero las prácticas de hoy día son muy diferentes de eso que está descrito en el libro. Pero perfecto. además está escrito en el libro porque en esa época, tiene que ver, siglo X en Tíbet, ¿qué había? Bueno, los comienzos del budismo, bueno, que fue introducido en Tíbet a partir del siglo VIII, IX, junto con la escritura. Ah, Entonces, otra cosa. Entonces, la referencia, y fue introducida desde India, y la escritura tibetana es basada en una escritura índica antigua. Y entonces, eso muy interesante en el budismo tibetano, que ellos hicieron todo un trabajo de asimilación cultural increíble, que mandaban gente a las grandes universidades de India de esa época, que eran universidades monásticas, o a gente que aprendía las prácticas yógicas con gurús locales. Hay ajá, que entender toda la historia y la evolución de las prácticas tremendo. hinduistas y budistas y la conexión entre ellas. Muy complejo. En una hora no lo podemos hacer. Toda esa gente volvió y tradujo todos esos libros y tradujeron montones de cosas, no solo libros De de budismo. budismo, sino de gramática, de arte, de pintura Qué y de lindo. música. Y es de música quedó solo eso, y algunos escritos menores por ahí, pero no muy Ajá. importantes, pero muy basados en la música india. Entonces, lo que pasa es que ese librito realmente no representaba la música tibetana, una teoría de la música tibetana, sino que trataron de entender cómo es así. Vamos a hacer un paralelo. Ajá. Por ejemplo, tomamos un inglés las primeras gramáticas del inglés fueron basados en las gramáticas existentes. Entonces se tomaron las categorías existentes en el latín Claro. para utilizar y a ver cómo se aplicaba, por ejemplo, al inglés. Entonces, hasta que después, no es como las lenguas nuestras, el español, el francés, etcétera, porque, etcétera, todas esas vinieron de variaciones locales del latín, que luego fueron influenciadas por las músicas locales y así sigue. Y por eso es que los españoles en Latinoamérica o el río Platense es tan Ajá. diferente. Entonces, con la música hicieron eso. Si este señor quería escribir una teoría de la música tibetana, ¿dónde va a buscar ideas, concepciones, nociones Naciones. para determinar qué es para determinar cómo, para formalizar Sí. la especie de gramática de la música, una teoría de la música? Por Ah, ejemplo, nosotros hablamos del lenguaje ahora, sustantivos, adjetivos, sí. adverbio ahora, pare a cualquiera por la calle, persona que habla perfectamente español, y pregúntale qué es un sustantivo. ¿Cómo? ¿Y el verbo? Sintaxis nomás. No tiene idea. No, solo Bueno, lo, sí, nosotros sabemos porque fuimos a la escuela y nos explica. claro. Mira, aquí está el sustantivo, el adjetivo se pone después del sustantivo. Y el verbo. Y un adverbio, mucha gente, aunque en la escuela tampoco sabe. El adverbio modifica el verbo. ¿Ah? Yo corro rápidamente o corro despacito. Y así. Grande, chico, blanco, negro son los adjetivos. Y Ajá, un sustantivo es una cosa que tiene sustancia, una ajá. cosa. Entonces, pero que es fácil de entender, pero alguien que implica una manera, lo que aprendemos en la escuela, pero a cualquiera
que encontramos, paramos por ahí por la calle, que no tiene educación, por ejemplo, o agárrese un indio, un Ajá. aborigen, perdón de llamarlos indios, Ajá. un originario, y Sí, bueno, a lo mejor conocerá su lengua y conocerá el castellano, pero no sabe formalizarla. Eso es lo que es una formalización. Decimos, perfecto. tenemos un pedazo de una frase, esto es esto, y Ujú, clarifica la mm, idea. ¿eh? Yo voy todos los días, todos los días al mercado, voy para allá, este es el objeto, y hacerlo rápidamente o despacio. Bueno, con las músicas pasa lo mismo. pasa Entonces, lo este mismo. señor, en ese libro, se había basado en las teorías indias existentes para Perfecto. tratar de hacer eso. Ajá. Bueno, es difícil explicar de todas las cosas estas obtusas, no son tan obtusas, sino que son poco conocidas, porque conocemos tan poco, ni siquiera de lo nuestro conocemos bien. Sin duda, sin duda. Ni siquiera de lo nuestro y de Sí, nuestros países y de nuestras culturas nativas, que hay tanta riqueza, sí. desapareciendo rápidamente, entre otras. Pero, y entonces uno va por el mundo, y eso es nada, esto es una pequeña región del mundo. Sí, pues. Entonces, uno empieza a ver la cosa, Y es mucho más grande que lo que inmensa. se me ha... Entonces, trabajando con todo eso, a uno tiene más herramientas para Sí, poder entender. sí. Cuando yo escucho la música árabe y digo, esto se parece, yo ya escuché esto, pero un Oh, poquito así, pero diferente, como uno escucha el francés, sí, esta palabra, la mitad de las palabras francesas, uno las puede inventar, o más o menos, o las puede conocer, se parece a lo nuestro, sí, y así Ricardo. sabe por qué son relacionadas. Entonces, tenemos más conocimiento. Entonces, Sí. allí, entonces mi tesis fue precisamente eso, y que nunca se publicó hasta el año pasado, porque estaba muy incompleto y no me gustaba. Hasta Ay, que, entonces, no porque ya conocía tanta otra cosa, ay, le digo, sí. no, ¿cómo puedo haber escrito esto? Lo que pasa es que alguien que no conoce se cree que es una gran cosa, pero no lo Ay, es. Ricardo, y en esto, a propósito del tiempo, que estamos en el tiempo como de cierre de nuestra entrevista, Ricardo, y el tiempo en este mundo que ha circulado, porque hoy día estás en Taiwán, ¿no? Entonces, ¿cómo te has Como visto el tiempo. el tiempo, El tiempo subjetivo, mi tu tiempo, tiempo, Ricardo? mi tiempo se ha pasado muy rápido, Muy porque raro. siempre buscando para aquí, para allá, y luego, sobre todo, todavía no sabemos, no hemos definido la etnomusicología, Ay, sí, porque ya está hablando de cosas clásicas. sí, Cuando luego fue a trabajar con los famosos indios bororos ahí en el medio del Mato Grosso en ajá, Brasil, que sí, pasé muchas cosas, y otras cosas que hice con unos originarios, unas sí, tribus originarias en la frontera con Birmania y el ajá, Bangladesh. sí. Este, bueno, todo detrás de la música, pero Todo detrás de la claramente. música uno aprende la música, pero toda la cultura, y entonces la visión que uno tiene de la realidad Sí. cambia mucho. Cuando yo leo algo o miro algo en la televisión, si usted mira ese National Geographic en la televisión, no tiene nada que ver con lo que uno ve y lo que uno conoce. Ajá. Especialmente cuando se trata de una cultura que uno ha visto y que ha vivido, no un día, sino muchos, y que encima uno conoce un poquito el idioma. Ajá. O sea que ha pasado meses y a veces muchos Sí. meses, donde se ha enfermado, se ha recuperado, Ah, ha pasado cosas feas, ha pasado cosas lindas, ha experimentado la generosidad de la gente, especialmente de los más pobres y de los más especialmente más. desposeídos. Y el tiempo se ha pasado aquí así, y aquí estoy en el final,
Este es mi 80º aniversario ¡Ay! y todavía aquí estoy. Todavía no me pienso ir, pero es otra cosa. Sigo con todo ese mundo. Ahora estoy tratando de escribir otro tratado con toda la música tibetana, pero mucho más detallado, con todas las recitaciones, los cantos y otras cosas, que van a complementar otras publicaciones que yo he hecho, discos y long plays Sí, y artículos sí. y muchas de esas cosas. ¿Y cuál, No sé más qué decirle. cuál sería tu música? Ah, mi Tu música música, tu es la música. samba y el tango. La Ah, samba, tu música es la samba y el tango, Ricardo. sí, por supuesto, por supuesto, Qué lindo. aprecio todo eso, pero a veces, porque uno se ha criado con todo eso, ¿no es cierto? Sí. El chamamé sobre todo en mi región. Y entonces a uno le sale así naturalmente, no, es como, como hablar castellano. Y me dice, ¿cómo hablas en hindi? Ahora que vine aquí tengo que estar hablando en chino todos los días, que me ha confundido otras cosas, teniendo que enseñar, pero ya hace que unos años que estoy aquí en Taiwán. Vine como profesor en una universidad, profesor de musicología, en la mejor universidad del país, no sé cómo, esas cosas, qué suerte que Perfecto. tengo. Y, y después de haberme jubilado, he decidido estar acá porque ya no puedo cambiar más. Y ahora volver a Argentina como está Argentina ahora es imposible. Y además no me quedan amigos. Los amigos de mi época casi todos no están más. Ajá. Y los pocos que quedan no tenemos casi nada que decirnos. Sí, ¿cómo te va? A tomarnos una cerveza y hablar de cosas, pero nada que pueda ser por el momento. Ya tomó un otro rumbo. Siempre pienso y me siento muy argentino, pero es difícil, tal vez porque uno no está allá. Y porque eso lo marca a uno indeleblemente. Un amigo mío, mi psicólogo y también otro argentino, misionero que ya falleció, me dice, vos sabés, dice, ser argentino es un estigma, dice, no te podés sacar de encima. Le digo, sí, tenés razón, pero sin embargo uno puede ser eso y ciudadano del mundo y conocer las culturas y a veces, por ejemplo, uno agranda su capacidad de sentir, Capacidad de la sentir. capacidad estética. Por ejemplo, cuando yo llegué a India, yo iba a los conciertos, entonces estaba ahí tocando el músico y todos los conocedores que se sientan y él suena al principio. Y, qué bien, qué bien, qué bien. Y yo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tocó? Nada. Bueno, y me tomó como 2 años hasta que finalmente yo puedo decir junto con ellos, decía, qué bien. Claro, es aprender otra manera de sentir Otra manera de la sentir. música. Claro, entonces eso es aprendido. Yo ahora con un indio músico, cuando él toca, yo puedo decir junto con el otro, que es un conocedor, un conocedor, qué bien esa frase. Pero con la música mía, con la música nuestra, mi música nativa, es otra cosa. Yo la llevo adentro, uno la lleva adentro porque se crió con ellos, como usted Ajá. la cueca a lo mejor. Sí. Y, y bueno, y ahí estamos. Eso es solamente la primera parte digamos, a los años 70 solamente. Sí, sin duda que hay infinito más, porque es como en la medida que empezamos a conversar, también a Sí, nosotros se nos no va. vienen las memorias, son una conversación así un poco Sí, silvanada. sí, Ricardo, ha sido pero un placer estético haber conversado contigo. Y Bueno, gracias, gracias por gracias. mostrarnos tu Espero no haberlos romántica. aburrido mucho. Muchas, muchas gracias, Ricardo. No, Sin al duda, contrario, al seguiremos en contrario. Gracias a contacto. ustedes. Gracias, Ricardo. Bueno, hasta luego, hasta luego. Chao.